Y particularmente cuando vamos a las Escrituras vemos a un Dios que se hace hombre, y ese Dios que se hace hombre tiene la particularidad de identificarse con nosotros de una manera única, irrepetible, inigualable. Y entonces nuestra mirada se posa en el Señor Jesucristo y descansa en Él, en su seguridad de que puede compadecerse de nosotros, de todas nuestras aflicciones y dificultades. Alguien dijo, mirar hacia afuera nos perturba porque obviamente vemos una sociedad que se autodestruye, una sociedad que está caminando de acuerdo a sus propios preceptos, de espaldas a Dios, viviendo para sí mismo y que finalmente tiene la retribución debida a su extravío. Si miramos hacia nuestro propio corazón, también nos entristecemos porque nada bueno hay en nosotros y empezamos entonces a ver que no tenemos el control de las situaciones, que no somos capaces de poder guiar adecuadamente nuestra vida. Y entonces la única mirada que nos puede dar confianza, seguridad y certeza es la mirada hacia arriba, hacia el Señor, hacia la cruz particularmente, donde encontramos todo lo que necesitamos, no solo para esta vida, sino para la vida que trasciende, que va más allá de esta tierra. El autor de Hebreos ha estado tratando este tema en relación a la persona del Señor Jesucristo, exaltando a Cristo en cada una de sus páginas. Uno se imagina que al escribir la carta inspirado por el Espíritu Santo, obviamente él estaba concentrado en sus pensamientos en la persona de Jesús, estaba arrobado en un sentido en cuanto a el asombro que le causaba el poder mirar al Señor Jesucristo y ver su grandeza y su perfección, su suficiencia. Y por eso el tema en cuestión de toda la carta a los hebreos es Cristo mejor que o mayor que. Es decir, no hay nadie mayor que Él, no hay nadie mejor que Él. Cristo preeminente sobre todas las cosas. Y en los primeros versículos dice que Él es la revelación final, absoluta, concluida de Dios, que antes Dios habló de diferentes formas a través también de profetas, de personas que Él había enviado, pero en los postreros días nos ha hablado a través de su Hijo. Él es la revelación final. Es superior también a los ángeles. No hay ningún ángel al que Dios le dijo jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. No hay ningún ángel al que el Señor le dijo, adórenle. Precisamente los ángeles, las criaturas que Dios hizo en el plano invisible, allá donde nosotros no podemos ver. Solamente Cristo. No hay ningún otro autor de la salvación y consumador de la salvación como la persona del Señor Jesucristo. Él es también superior en cuanto a que es el sumo sacerdote y apóstol de nuestra fe, dice en el capítulo 3, versículo 1. Y luego de todas estas exaltaciones de la grandeza del Señor, viene una advertencia solemne también en los versículos 3 del versículo 7 del capítulo 3, digo, en adelante, que nosotros hemos visto ya en todo este proceso. Estoy haciendo una recapitulación para que podamos entrar posteriormente al texto en cuestión que vamos a tratar hoy. Y donde advierte una y otra vez, cuidado con endurecer sus corazones, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Coloca como ejemplo todo lo que ocurrió en el Antiguo Testamento con el pueblo que él sacó poderosamente de Egipto y que sin embargo es un pueblo que se rebeló una y otra vez en el desierto. Finalmente quedaron todos los de 20 años hacia arriba que salieron de Egipto muertos en el desierto, nunca pudieron ver la tierra prometida. Y ahí es donde introduce el tema del reposo. El reposo que el Señor ofrece. La ilustración es el Antiguo Testamento, la ilustración también es el reposo de Dios en la creación, pero el punto focal de todo esto es que hay un reposo que es superior a todos los demás y es el reposo que solamente se puede encontrar en Cristo. El autor de Hebreos tenía en mente a aquellos que estaban dudando también, aquellos que habiendo hecho una profesión de fe, probablemente todavía estaban dudando, quizás de volver al judaísmo, a las ceremonias, a los rituales que eran tan atractivos para los judíos creyentes o los judíos que estaban ahí entre medio, si seguían a Cristo o todavía estaban dubitativos en ese sentido. Y él entonces le da una advertencia. No endurezcáis vuestros corazones. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y uno no puede dejar de recordar lo que pasó en el Antiguo Testamento cuando el profeta Elías en el monte Carmelo
llevó a los profetas de Baal y los confrontó. Y confrontó también al pueblo, porque en definitiva el mensaje y lo que iba a ocurrir allí era un testimonio vivo de que Dios, el Dios de Israel, era el Dios verdadero. Y en el capítulo 18 de Primera de Reyes, versículo 21, está una confrontación directa, sin ambigüedades, al pueblo respecto a quién era Dios. Si Dios era, el Dios de Israel era el verdadero Dios, entonces síganle, y si no, sigan a Baal. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Realmente, hermanos, si conocemos al Dios verdadero, si sabemos quién es Él, si sabemos que hemos creído y confiado en Él, entonces sigámosle con una convicción profunda en nuestros corazones, sin dudar al respecto, sabiendo que no hay otro camino, que Él es la persona correcta en la cual debe estar puesta nuestra fe, nuestra confianza y nuestra seguridad. Y ahora el autor de Hebreos hace algo similar al advertir y confrontar. Y por eso en el versículo 11 del capítulo 4 dice: procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y ahí obviamente en su mente estaba, por lo que anteriormente escribe, lo que pasó con el pueblo de Israel. Procuremos pues entrar en aquel reposo. Y luego dice que es imposible que alguien pueda fingir delante del Señor una profesión de fe que no es real, porque la palabra de Dios descubre todo eso. Deja en evidencia, como vimos la semana anterior, los íntimos pensamientos y sentimientos del corazón, de tal manera que es imposible engañar a Dios. Y entonces pasa a algo, después de la advertencia, después de la confrontación, pasa a algo que también contiene el Evangelio, que tiene un carácter positivo. El giro en el argumento aquí mantiene el mismo argumento, sin embargo ahora va hacia el aspecto positivo del Evangelio, para enfocarse en el hecho de que hay un sumo sacerdote que es suficiente, y este sumo sacerdote ha hecho la obra por nosotros, y entonces ahora necesitamos acercarnos a Él confiadamente, a su trono de gracia. Y aquí comienza introduciendo el otro tema importante de la carta, que Jesús es el sumo sacerdote inigualable. Y eso es lo que vamos a ver en el día de hoy nosotros. Ahora, después de estos versículos, hasta el capítulo 5, versículo 10, que habla sobre el sumo sacerdote y que muestra a Jesús como el cumplimiento perfecto del sumo sacerdocio como oficio, entonces otra vez vuelve a advertir en los versículos 11, capítulo 5, versículo 11 en adelante. Y luego en el capítulo 7 al 9 ya se enfoca directamente y en forma más profunda en lo que es el sumo sacerdocio. Nosotros no vamos a ver todo hoy, sino enfocarnos solamente en los versículos 14 al 16 del capítulo 4, donde introduce el tema en cuestión para mostrar el lado positivo también del Evangelio. Dos partes del mensaje del Evangelio que nunca hemos de olvidar nos enseña estos versículos. Primero, el Evangelio tiene que contener necesariamente un llamado a ser salvos de la muerte espiritual, la condenación en el infierno. Por eso tiene que advertir. Recuerden lo que hizo en los versículos anteriores. El autor de Hebreos precisamente eso, advirtió solemnemente. Y él dice, no endurezcáis, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y luego también dice que lo que ocurrió con los que quedaron botados en el desierto, muertos, cierto, en el desierto, era precisamente porque ellos no fueron sensibles a la voz de Dios, porque no respondieron con obediencia consecuentemente a lo que Dios había establecido. Es decir, hay un castigo por ese hecho. Y esta parte del Evangelio es la que muchas veces está olvidada desde los púlpitos en el día de hoy, la advertencia de que Dios es un Dios de ira, que Dios es un Dios que es fuego consumidor, que es terrible caer en las manos del Dios vivo, como va a decir más adelante el mismo autor, que hay una condenación para todos aquellos que no están en Cristo. Eso necesitamos nosotros
predicarlo. Esa es parte del Evangelio. Cuando nosotros compartimos el Evangelio con otras personas, necesitamos también decir que esta es una realidad. Pero hay una parte también positiva, digamos, que no solo debe contener un llamado para ser salvos de la muerte espiritual, de la condenación eterna, sino también debe contener el Evangelio un llamado a disfrutar de la vida espiritual en Cristo. Y esa es otra cosa. Ese es el lado positivo. Llamado a disfrutar de la vida espiritual en Cristo. La salvación incluye la vida que está en Cristo. De hecho, la vida que ofrece el Señor es su propia vida. Estando en Él, tenemos vida y vida en abundancia, tal como Él prometió que la venía a dar. La vida se encuentra en la relación con Cristo. Él es la vida, y cuando nosotros descubrimos más a quién es Jesús, su identidad, su carácter, sus obras, sus hechos, entonces vamos también identificándonos mucho más con Él y vamos disfrutando mucho más de esa vida espiritual. Si no hubiera infierno del cual escapar, caminar con Cristo en comunión íntima seguiría siendo algo glorioso. Y esa es la segunda parte en la que muchas veces el que ha puesto su fe ya en Cristo todavía no disfruta. Lamentablemente, muchas veces vemos a creyentes tristes, afligidos por las circunstancias, por las situaciones de la vida, a creyentes que no experimentan ese gozo de mantener una relación personal e íntima con el Señor Jesucristo. Y a esto es lo que va a apuntar en los versículos 14 al 16. Como decimos, disparando de alguna manera con una escopeta de 2 cañones, ¿cierto? Apuntando a aquellos que estaban dubitativos, que estaban en el medio, que todavía no se atrevían ya a seguir completa y con convicción al Señor Jesucristo, y a los que ya son creyentes para que puedan disfrutar de su relación con el Señor. Cuando creemos en Cristo, no solo escapamos de la ira de Dios, sino también disfrutamos de su gracia, de su belleza, de su afecto, de su amor y misericordia. Y eso es lo que define a este sumo sacerdote inigualable que tenemos en los versículos 14 al 16. Vamos a dividirlo en 3 partes. Versículo 14, uno que va a ser su oficio inigualable. En segundo lugar vamos a ver el versículo 15, que lo vamos a describir como su identificación inigualable, y luego el versículo 16, su invitación inigualable. Estas 3 cosas vamos a ver respecto al Señor Jesucristo como sumo sacerdote para todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Él. Vamos a orar un momento antes de introducirnos en el texto propiamente. Padre, te damos tantas gracias a ti porque hiciste un perfecto plan antes de la fundación del mundo. Ese plan perfecto incluía a tu Hijo maravillosamente justo, bueno y santo para venir y tomar la forma del hombre con el propósito de identificarse con nosotros y morir en una cruz en nuestro lugar. Pagar por nuestros pecados, nuestras transgresiones constantes, Señor. A tu santidad Él vino para pagar por todo aquello y finalmente levantarse poderosamente entre los muertos y ascender hasta el santuario celestial con el propósito de poder seguir intercediendo por nosotros por medio de su oficio de sumo sacerdote perfecto que hoy tiene en los cielos al presentar un sacrificio perfecto también. Danos de tu gracia para ir a tu palabra y no ser insensibles, no recibir una enseñanza más, sino ser impactados por la gran persona, la gloriosa persona de tu Hijo, el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, en cuyo nombre oramos. Amén. Muy bien, vamos a ver entonces su oficio inigualable, versículo 14. Por tanto, fíjense, esa es como una cláusula de conclusión a lo que venía diciendo. Por tanto, en consecuencia, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. El autor de Hebreos ya había apuntado a eso en una forma todavía a través de algunos pinceladas nada más en los capítulos anteriores, pero donde había manifestado, sí, mostrado que el Señor Jesucristo era el sacerdote por excelencia. Versículo 3 del capítulo 1. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder,
habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Allí lo dice en una forma implícita. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. ¿Quién hacía eso? Obviamente, el sumo sacerdote una vez al año en el día de la expiación. De tal manera que ahí presenta a Cristo como sumo sacerdote. Más adelante en el capítulo 2, versículo 17, nuevamente habla al respecto. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Nuevamente habla ya aquí en una forma mucho más explícita y directa que el Señor Jesucristo tomó forma humana para venir a ser semejante a sus hermanos y ser misericordioso y fiel sumo sacerdote para expiar los pecados de ellos. En el capítulo 3, luego, versículo 1, también una vez más menciona el oficio de sumo sacerdote y lo aplica a la persona de Cristo. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Y lo que tenemos en el capítulo 4, versículo 14, nuevamente apunta a lo mismo. Y el capítulo 7 al capítulo 9 de Hebreos, que vamos a ver en detalle posteriormente, ya se introduce y desmenuza lo que significa que Cristo sea el sumo sacerdote. ¿Qué es lo que era un sumo sacerdote en el Antiguo Testamento? Sabemos que la familia de Aarón fue escogida, él fue el primer sumo sacerdote que hubo, y la familia de Aarón fue escogida para ser sacerdotes, y uno de ellos obviamente iba a ser el sumo sacerdote. Pero ¿quién era un sumo sacerdote? Primero era una persona que Dios escogió de entre el pueblo y que tenía el oficio de mediador, mediaba entre Dios y los hombres. Pero principalmente representaba a los hombres delante de Dios. La manera en que Dios escogió que el hombre se acercara a Él hasta la venida del Señor Jesucristo era a través de este mediador que, identificándose con el pueblo, lo que hacía era llevar una ofrenda y presentarla una vez al año en el día de Yom Kippur, o el día de la expiación, como le llaman los judíos. Y entonces, en el nombre del pueblo, llevaba la sangre y llevaba también en sí mismo los pecados de todo el pueblo, y a través de rociar la sangre, la tapa del arca del pacto o del caporet, o el caporet como le decían los hebreos, allí sobre ese lugar entonces él expiaba los pecados del pueblo, cubría, literalmente es el término, expiar los pecados del pueblo. Eso lo hacía una vez al año, todos los años, hasta que finalmente era reemplazado por otro por el hecho de que había muerto. Tomaba la sangre del sacrificio y pasaba, dice John MacArthur, tres partes. Pasaba los atrios exteriores con la sangre del sacrificio, luego pasaba la primera puerta para acceder al lugar santo, y luego abría el segundo velo que había donde se accedía al lugar santísimo. Estas tres partes era la que él traspasaba con el sacrificio, en representación del pueblo, para presentar al pueblo delante de Dios y expiar sus pecados. Esto lo hacía cada año sin interrupción, es decir, cada año tenía que hacerse en forma permanente. ¿Por qué razón tenía que hacerlo cada año y en forma permanente? Porque nunca la sangre de machos cabríos, como va a decir adelante, o de animales podía quitar completamente el pecado. Es decir, no era un sacrificio perfecto. Y tampoco no era un oficio perfecto, porque él mismo, como sumo sacerdote, antes de hacer eso, tenía que hacer y presentar un sacrificio por sí mismo, por sus propios pecados, porque siendo un hombre, estaba también sujeto a aquello. De tal forma que el oficio no era perfecto y tampoco en cuanto al sacrificio. Pero, y aquí es donde cambia totalmente todo, cuando llega el Señor Jesucristo, que no es la sombra de lo que había de venir, sino la realidad misma. Entonces Él se presenta como sumo sacerdote en un oficio perfecto y con un sacrificio perfecto. ¿Por qué podía ser un sacerdote, un sumo sacerdote perfecto?
por su inigualable carácter. No hay nadie como Él. Y eso lo dice en el capítulo 7, versículo 26. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Cuántos adjetivos hay? ¿Cuántos adjetivos que muestran el carácter inigualable del Señor Jesucristo? Hermanos, no hay nadie como Él. Eso es una de las cosas que nosotros hemos de repetirnos permanentemente. Es inigualable en su carácter. No vamos a encontrar a nadie. No podemos tener parámetros humanos para definir al Señor Jesucristo porque Él está más allá de eso. No hay nadie que pueda ser santo en carácter, nadie que pueda ser santo en esencia, nadie que es inocente. Todos estamos bajo el flagelo del pecado. No hay nadie que esté sin mancha. Nadie que esté apartado de los pecadores. Ninguno que se ha hecho más sublime que los cielos. Lamento muchas veces que el creyente promedio no profundice en cuanto al carácter del Señor Jesucristo. Yo lamento que el creyente promedio se conforme con tan poco a veces, simplemente de saber que sus pecados han sido perdonados, que obviamente no es poco por la magnitud que implica, pero que no podamos disfrutar de una vida más profunda con Cristo al considerar su carácter. ¿Quién es Él? Fíjense, todos los demás sacerdotes que se presentaban y los sumos sacerdotes no eran santos, no eran inocentes, no eran sin mancha, no eran apartados de los pecadores, pero Cristo sí lo era y lo sigue siendo. Por eso, su oficio en consecuencia era un oficio perfecto, inigualable. Primero, por su carácter inigualable. Y segundo, por el oficio que cumplía, es decir, porque en su persona era inigualable y su carácter era perfecto, entonces también podía realizar un oficio perfecto. Notemos el contexto del versículo que leímos recién, del versículo 26 del capítulo 7. Empecemos en el versículo 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Versículo 27. Dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye a sumos sacerdotes débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Allí está la gran diferencia. No existe nadie como Él en cuanto a su carácter, a su persona, a sus atributos. No existe nadie como Él en cuanto a su oficio. De tal manera que lo que vemos en el Antiguo Testamento, todo este sistema de sacrificios que el mismo Dios instituyó, tenían como finalidad ser una ilustración, ser un elemento pedagógico para que posteriormente nuestra mirada esté posada en el sumo sacerdote perfecto. No para seguir a hombres imperfectos, sino para seguir a nuestro sumo sacerdote que es inigualable, que es incomparable. ¿Qué es lo otro que lo califica como inigualable en cuanto a su oficio? Porque Él no se presentó en un santuario hecho de manos con su sacrificio. No se presentó en el santuario hecho de manos, que primero estaba constituido, como bien sabemos, por el tabernáculo y el lugar santísimo, luego por el templo y el lugar santísimo, sino que ahora hemos de levantar nuestra mirada al cielo, porque Él, como dice allí el texto también, traspasó los cielos. Todo lo otro era copia del santuario perfecto celestial. De hecho, cuando nosotros vemos en el capítulo 25 del libro de Éxodo, nosotros vemos que cuando el Señor instruyó a Moisés que construyera el tabernáculo, en realidad le dijo cómo lo hiciera, y no solo eso, sino que le mostró cómo era el
santuario perfecto. Éxodo 25, versículo 9. Lo dice literalmente Dios a Moisés: conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos tus utensilios, así lo haréis. Fíjense que no le dice conforme a todo lo que yo te enseñe, sino conforme a todo lo que yo te muestre. Es decir, Dios permitió de una manera especial y particular y única a Moisés que pudiese apreciar cómo era el santuario celestial, y luego entonces él hizo un tabernáculo que era una réplica y que no era otra cosa, como dije, que un sistema para ilustrar una realidad mucho más importante, un elemento pedagógico para apuntar a la persona del Señor Jesucristo. Pero luego el Señor Jesucristo, cuando muere en la cruz, cuando se levanta poderosamente entre los muertos y asciende a los cielos, obviamente no va al templo y se presenta en el lugar santísimo del templo para ofrecer su sacrificio, sino que va al mismo cielo, que era el original, podríamos decirlo de esa manera, del lugar santo o santísimo. ¿Por qué también, un segundo elemento, por qué también el Señor Jesucristo tiene un oficio perfecto? Porque no solo se presentó en el santuario perfecto en los cielos, traspasó los cielos, sino que lo hizo una vez para siempre. Se sentó a la diestra de Dios, dice el capítulo 1, versículo 3. Se sentó a la diestra de Dios. ¿Por qué es tan importante esta pequeña frase, se sentó a la diestra de Dios? Porque los sumos sacerdotes nunca podían sentarse cuando oficiaban en el lugar santísimo. Lo que hacían era llevar el sacrificio y rociar con su dedo, ¿cierto?, sobre el arca del pacto, y luego de eso ellos se retiraban inmediatamente. Es decir, era muy poco el tiempo que estaban allí en ese lugar y no se sentaban. ¿Por qué? No, porque era una forma de mostrar que no había sido completado el sacrificio perfecto. Y era necesario que luego volviera otra vez y cada año así sucesivamente a través del tiempo. Pero ahora dice que el Señor se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. ¿Qué es lo que implica eso? Que ya no había nada más que añadir. Implica que ya todo estaba hecho, ya no había nada más que agregar. Y por eso es que bíblicamente nos oponemos a todo aquel que piense que hay que añadir algo a lo que Cristo hizo. Y por eso es que se califican de secta todo tipo de movimiento que enfatice el hecho de añadir ciertas cosas al sacrificio de Cristo. No podemos conformarnos, obviamente, con ese tipo de doctrina, porque la doctrina bíblica es que el Señor Jesucristo se presentó una vez para siempre y se sentó a la diestra de Dios. Nada más que añadir. Hay un sacrificio inigualable, hay un sumo sacerdote inigualable. Capítulo 9, versículo 12 lo dice en forma literal. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Se dan cuenta que no está diciendo en el lugar santísimo del templo, sino en el lugar santísimo, el contexto lo dice, apuntando al cielo mismo? Esto es lo que implica que su oficio es inigualable. Dios entonces quedó satisfecho con su obra perfecta. Recuerden que en 2 ocasiones Él dijo aquí en la tierra que este es mi Hijo amado en el cual me complazco, tengo complacencia. Y luego entonces cuando el Señor presenta su sacrificio en los cielos, también el Padre se complace de Él. De hecho, antes de aquello, es decir, cuando el Señor Jesucristo resucita entre los muertos, esa es evidencia de que el Padre está satisfecho con el sacrificio de su Hijo. Vence la muerte y asciende a los cielos, presenta sus sacrificios, su sacrificio perfecto, y el Padre está otra vez complacido con su Hijo. Dios quedó satisfecho con esa obra perfecta. Ya no se requiere, entonces, en conclusión, no se requiere más sacrificio por el pecado. El templo fue destruido alrededor de 40 años después de que el Señor Jesucristo murió, resucitó y ascendió a los cielos. En el año 70 después de Cristo, el general Tito, el general romano, destruyó Jerusalén y con ella también el templo.
Y desde allí nunca más se han hecho sacrificios. Los judíos celebran el Yom Kippur, pero no presentan sacrificios, porque no tienen lugar donde presentar. Ahora, nosotros sabemos teológicamente que hay algo mucho más importante detrás de eso, que es el hecho de que el sacrificio ya fue presentado. Por tanto, ya no se requiere más sacrificio por el pecado. La segunda implicancia es que ya no se requiere más sacerdocio. Porque ¿quién presentaba el sacrificio? El sacerdote. La implicancia teológica es que no se requiere entonces, en consecuencia, también, obviamente, más intercesor. Fíjense cuántas cosas, cuántas implicaciones hay. No se requiere más sacrificio por el pecado, no se requiere más sacerdocio, porque no se requiere más intercesor, porque ya tenemos un intercesor perfecto, inigualable, que está en los cielos, y que intercede, como dice Pablo en Romanos 8, por nosotros. Ya no hay más que añadir. Por tanto, en aplicación en el día de hoy, no hay más sacerdocio. Y cualquiera que se autocalifique como sacerdote o como intercesor o como una persona que presenta un sacrificio delante del Señor es un falso sacerdote, no es un sacerdote de Dios. Y en este sentido hemos de ser bastante claros. Por ejemplo, la misa, que según la doctrina católica romana, es un sacrificio incruento que se presenta todo el tiempo que se hace una misa, como que Cristo vuelve a ser sacrificado, pero sin derramamiento de sangre. Por eso de allí el término incruento. Es una falsa doctrina. Es absolutamente falso. Y de hecho es una afrenta contra el sacrificio perfecto de Cristo. Porque si Él se presentó una vez y para siempre con su sacrificio en los cielos, ¿para qué se necesita otro sacrificio? Y si ya no hay más sacerdocio, entonces aquel que se viste de sacerdote en un sentido cierto de oficio, no tiene sentido ya su oficio. No tiene razón de ser. Ya no hay más sacrificio. Por tanto, lo que el autor de Hebreos está destacando aquí, y en ese sentido hemos de colocarnos en el contexto cuáles fueron los receptores iniciales directos de esta carta, obviamente es decirle a aquellos judíos que estaban titubeando, que estaban ahí entre medios y seguían al Señor Jesucristo completamente, olvidando todo lo que tenía que ver con el ceremonial de la ley de Moisés, decirles, bueno, ya basta. Dejen de titubear. Aquí la persona perfecta es la persona de Jesucristo. No necesitan sacerdocio, no necesitan sacrificio, no necesitan intercesor. Ya el intercesor vino, el sacrificio pues fue presentado y el sumo sacerdote penetró los mismos cielos. Ya no hay más que añadir. Y por eso, entonces lo que dice a continuación, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, y allí se refiere siempre a la fe. Retengamos nuestra confianza absoluta en la persona del Señor Jesucristo. No hay nada más que añadir, ya está todo hecho. El oficio de sumo sacerdote lo cumplió en perfección, en forma inigualable, el Señor Jesucristo. Lo segundo que es inigualable es su identificación. Versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y aquí presenta la obra del sumo sacerdote en primera instancia en cuanto a su identificación. Dice en el versículo 14 al final, menciona dos nombres de la persona del Señor Jesucristo que lo asocian con respecto a su divinidad y su humanidad. Jesús, obviamente, está hablando de su humanidad. El Hijo de Dios está hablando de su divinidad. Dice, porque es decir, el Hijo de Dios, que es al mismo tiempo Jesús, es decir, el hombre perfecto, es un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros. Es un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros. Y hermanos, si aquí hay una diferencia, ¿cómo diríamos?
una diferencia imposible de poder llegar a, o mejor un abismo imposible de llegar a llenar. No hubo ningún sumo sacerdote aquí en la tierra que tenía esta cualidad. Nadie fue Dios y hombre. Todos eran hombres simplemente. Pero aquí está presentando a alguien que siendo Dios se hace hombre. Y esa es la cúlmine de su identificación, es la parte más importante de su identificación. Porque nosotros podemos identificarnos los unos con los otros. Nosotros podemos decir, bueno, me duele que tú estés sufriendo, a mí me duele que tú estés pasando por esa situación. Y nosotros decimos, la empatía es colocarse en el lugar del otro. Y eso es mentira, porque nadie se puede colocar en el lugar del otro. Porque el sufrimiento es muy personal. Es imposible sentir lo que la otra persona está sintiendo, aunque tengamos la mejor disposición de hacerlo. Es decir, nosotros les decimos, mira, yo estoy contigo, sí, me duele lo que pasa contigo, pero el dolor nunca es igual. Es imposible. Porque la persona solo puede experimentar esa aflicción de una manera particular. Pero aquí está diciendo que este Dios, que es el creador de todas las cosas, el que sustenta todas las cosas con la fuerza de su mano, ¿cierto?, de su poder, este mismo es el que descendió de los cielos y, como dice Pablo en Filipenses 2, del 5 al 11, viene a ser un hombre más, y no solo un hombre más, sino que ahí literalmente dice un esclavo. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de esclavo, literalmente. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque allí tenemos lo que podemos considerar como una identificación en grado sumo, superlativo. No hay nadie que pueda identificarse de esa manera con nuestras aflicciones. No existe ninguna persona excepto la persona de Jesús. Experimentó nuestros sentimientos, nuestras emociones, experimentó nuestras aflicciones, experimentó nuestras tentaciones. Y hermanos, aquí tenemos que pensar un poquito de una forma quizás que nos cuesta. Es más profundo esto que vamos a decir ahora, porque el Señor Jesucristo vio el pecado en su verdadero carácter. Nosotros nunca lo vemos así. Es imposible que lo podamos ver así. ¿Por qué no? Porque el mismo pecado que todavía tenemos remanente, aún siendo creyentes, nos engaña. ¿No es verdad que nosotros ablandamos el pecado muchas veces? ¿No es verdad que nosotros racionalizamos el pecar? ¿No es verdad que nosotros justificamos de alguna manera eso? ¿Por qué razón es eso? Porque somos hombres. Porque el pecado nos tiene un poder engañoso que nos seduce. Pero el Señor Jesucristo era absolutamente santo. Por el hecho de ser Dios, era inherentemente santo, es decir, en esencia, en naturaleza. Y en consecuencia, cuando Él ve el pecado, lo puede definir tal cual como es. Y en consecuencia, cuando Él enfrenta el pecado en su condición humana, lo enfrenta de una manera única. ¿Por qué sufrió tanto en el Getsemaní? ¿Por qué esa agonía en el Getsemaní que menciona Lucas, que aún le caían de sudor gotas de sangre? ¿Por qué razón ese impacto tan grande que él tuvo allí en ese lugar al estar en oración delante del Padre, diciendo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya? ¿Por qué repite 3 veces, si es posible que pase de mí esta copa? Porque él podía identificar el pecado tal cual y podía ver la maldad inherente en el pecado como ninguno de nosotros lo hace. Es el único que puede compadecerse, porque experimentó en grado sumo, inigualable, todo lo que nosotros enfrentamos. Nuestra lucha con el pecado, y eso es lo que quiero enfatizar, nuestra lucha con el pecado es tremendamente grande y terrible. Nosotros decimos, como Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Quiero estar con el Señor para no pecar más, ni tener ningún tipo de seducción de parte del pecado, y servir al Señor completamente de una forma integral. Sin embargo, ninguno de nosotros ha experimentado ese ataque del pecado como el Señor Jesucristo lo experimentó. Ninguno de nosotros. Otra vez, por su condición, por su identidad, por ser hijo de Dios, por ser completamente santo. Su corazón fue estremecido.
recuerden, por la muerte de su amigo de una manera también especial, cuando vio la muerte de cerca, como un hombre, su amigo Lázaro. Él tenía el poder para resucitarlo, de hecho lo hizo, sin embargo eso no evitó que fuera compungido profundamente en un dolor tremendo por su amigo. Agonizó en Getsemaní de una manera inigualable, enfrentó la tentación en el desierto solo. Y como bien dijo alguien, lo enfrentó en un desierto, no lo enfrentó la tentación en un paraíso, como ocurrió con Adán y Eva. Adán falló en el paraíso, Cristo venció en un desierto. ¿Qué implica eso entonces? ¿Por qué esto de la identificación tal con el hombre? Porque tomó nuestra semejanza humana total y completamente, sin embargo nuestra semejanza humana se mantuvo, como dice el texto ahí, sin pecado. Y alguien puede decir, pero bueno, no tiene mucha gracia porque él era el Hijo de Dios, entonces no podía pecar. Sí, pero por lo mismo, enfrentó el pecado de una manera que nosotros nunca lo vamos a enfrentar. Si el pecado es algo terrible para nosotros, si el pecado es algo de lo que no quisiéramos zafar, imagínense al Hijo de Dios en forma humana enfrentando eso cara a cara. Jesús tenía un estándar mucho más alto. Jesús experimentó la tentación en un grado superlativo porque no tenía pecado, de tal manera que vio el pecado tal cual es. Por lo que su identificación con nosotros fue total, no fue parcial, no fue en una parte. No fue simplemente para venir a hacerse hombre, ¿cierto? Y morir en la cruz directamente por nosotros, sino que también antes de eso vivió una vida completamente perfecta. Y de hecho eso es lo que lo califica para ser el Salvador perfecto. Por tanto, no solo hemos de mirar la cruz, sino que también hemos de mirar la vida de Él, que es mucho más que un ejemplo. Es el hecho de mostrar que Él sí, en su carácter santo y justo y perfecto, podía vencer el pecado. Y en Él, ahí estando la identificación con nosotros, podemos vencer todas esas cosas que nos asedian. Esto era incomprensible en ese tiempo para los judíos. ¿Por qué? Porque ellos consideraban a Dios y reconocían sus perfecciones, su santidad, su grandeza, su gloria, su justicia. Todos estos atributos ellos los reconocían de Dios. Sin embargo, ¿qué es lo que ellos no entendían? ¿Y qué es lo que ellos no podían aceptar? Porque para ellos era algo, y había una barrera infranqueable, que era el hecho de que este Dios, con todos esos atributos, con todas esas perfecciones, viniera y fuera un hombre y se identificara con los hombres. Esa brecha era imposible de cerrar para ellos. Lo concebían como un Dios distante, como alguien que jamás podría experimentar dolor y tentación. Eso ni siquiera se les pasaba por la mente en su teología. Por tanto, nunca se podría identificar con los hombres en términos cercanos. Nunca podía identificarse con los hombres en términos cercanos. De hecho, cuando Dios habla a Israel en el desierto, los judíos, el pueblo, llega a decir: Moisés, no queremos que Dios hable más con nosotros. Ve tú y escúchalo y transmite lo que Dios dice y nosotros lo haremos. ¿Por qué ellos tenían ese concepto? Porque Dios no puede acercarse a nosotros, nosotros no podemos acercarnos a Dios. Había como un temor muy grande por el hecho de que concebían a Dios como un Dios distante. Ahora uno puede decir, bueno, pero seguramente los gentiles podían tener otro concepto. Y claro, los gentiles eran politeístas en general, ¿cierto? Incluso los griegos, los hombres más educados de esa época, los hombres con un mayor grado de capacidad, digamos, intelectual, los hombres que vivían para la filosofía, ellos también tenían un concepto totalmente distinto de los dioses. Y por consiguiente era incomprensible para ellos. La Biblia menciona que el apóstol Pablo llegó a Atenas. Recuerdan en el capítulo 17 del libro de los Hechos, está relatado el hecho histórico. Pablo llega a Atenas y predica el evangelio en ese lugar.
¿Y quiénes estaban dentro de las filosofías prácticas que habían más famosas, más importantes de ese tiempo? Estaban los estoicos y los epicúreos. Y los estoicos tenían un concepto de Dios como un dios, o como de los dioses como dioses apáticos, es decir, sin sentimientos y emociones. Ellos no experimentaban sentimientos y emociones y en consecuencia el Dios que menciona aquí el autor de Hebreos, que se hace hombre y comparte toda esto que es propio de la naturaleza humana, es imposible. Ellos no podían aceptar eso. Y por eso es que dicen después, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios principalmente que la predicación del Evangelio o la cruz de Cristo es locura para ellos. Es algo absurdo. No podemos concebir que una persona que digan que es Dios viene y se hace hombre primero. En ese concepto ya es algo completamente fuera de lugar. De hecho, los gnósticos, el gnosticismo, teníamos como concepto eso, que digamos, lo invisible era, lo inmaterial era bueno y la materia era mala. Había un dualismo allí muy fuerte en sus pensamientos y entonces no podían concebir a Dios que viniera a hacerse hombre. Eso era totalmente absurdo. Y por eso es que cuando trataron de fusionar el cristianismo con el gnosticismo, una de las variantes del gnosticismo era que en realidad la persona, el cuerpo de Jesús no era tal, sino que era una apariencia. De allí viene un concepto que se llama docetismo. De doqueo en griego, que significa aparente. Entonces ellos decían, no fue un cuerpo real, sino que era una apariencia. ¿Por qué? O si no, tendrían que renunciar a su dualismo filosófico. Por tanto, para ellos era absurdo, no es imposible que Dios se identifique con los hombres a ese grado. Ahora los epicúreos, ellos creían que los dioses no se identificaban con los sentimientos humanos. Jesús experimentó el ataque del pecado en forma única, por lo que su victoria entonces fue inigualable. Hebreos capítulo 12, versículo 3 y 4. Y ahí está la aplicación que hace después el autor de Hebreos. Los capítulos 12 a 13 hace aplicaciones, principalmente lo que ya enseñó en la primera parte de su carta. Sabemos el versículo 1 y 2, ¿cierto? Puesto los ojos en Jesús, corramos la carrera poniendo los ojos en Jesús. Y luego el versículo 3 y 4 dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Considerad aquel que experimentó tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Y esta es una forma de expresión muy gráfica porque dice tal contradicción de pecadores. ¿Recuerdan el famoso versículo de Juan 3:16? Porque de tal manera, y es una forma de decir, no puedo dimensionar ese amor. Y aquí cuando el autor de Hebreos dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, está diciendo, es imposible dimensionar ese ataque del pecado y de pecadores contra Jesús. Es imposible. Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Fíjense lo que está diciendo allí. Ustedes ni siquiera han probado un poquito de lo que Jesús probó. Y en consecuencia, ¿cómo pueden debilitarse? ¿Cómo pueden desmayar ante las circunstancias y las dificultades de la vida? Ante el asedio del pecado, no pueden desmayar porque tenemos a un sumo sacerdote que enfrentó el pecado de una manera inigualable y lo venció. Y en él podemos tener victoria. Esa es la parte práctica. Por eso el énfasis acá en nuestro texto, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. No, el sumo sacerdote que tenemos, por el hecho de ser en carácter Dios y en carácter también hombre completamente, se identificó plenamente con cada una de las características de nosotros como seres humanos. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. En todo fue tentado. De hecho, las tentaciones que aparecen ahí en el capítulo 4 de Mateo, versículo 1 al 11, luego en Lucas capítulo 4, versículos 1 al 13, lo que está representando allí es una parte de la tentación. Porque bien dice uno de los textos
que el diablo lo dejó por un tiempo. ¿Y qué significa eso? Que volvió otra vez a atacarlo. Ahora, allí está lo maravilloso de nuestro Señor. No es un Dios distante en los cielos, que creó todas las cosas y que dejó que las cosas funcionaran de acuerdo a las propias normas y reglas, ¿cierto? O leyes que Él colocó en la naturaleza, como muchas veces piensan un tipo de filosofía que fue famosa en su tiempo, pero ya no es. Sino que es alguien que se identifica de una manera especial con nosotros. Y hermanos, qué aliento es esto. Qué aliento tan grande cuando usted esté sufriendo por una u otra causa y cuando esté sufriendo especialmente en su lucha, en su batalla espiritual que tiene todo el tiempo, porque entiendo que todo creyente tiene una batalla espiritual constantemente. No olvidemos nunca que tenemos un sumo sacerdote inigualable, porque se identificó plenamente, completamente con nosotros. De tal manera que no hay ninguna tentación que nosotros experimentamos que Él no haya enfrentado. Y finalmente, en consecuencia de lo anterior, nos hace una invitación inigualable. Es inigualable en su oficio, es inigualable en su identificación y es inigualable en su invitación que nos hace, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esta es la conclusión lógica. Si nuestro sumo sacerdote es tal cual como se describe, si traspasó los cielos, si su oficio es perfecto, si no hay nada más que añadir, y entonces Él se identifica con nosotros plenamente en nuestras circunstancias y dificultades, emociones, sentimientos, dificultades que podamos enfrentar, entonces acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Es una invitación? ¿Es una invitación de acercarse confiadamente, en forma libre? Y es una invitación de acercarse al trono de la gracia. Y tiene un propósito, para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Miren la diferencia que hizo el Señor Jesucristo. Éxodo capítulo 19. Esta era la relación que se daba en el Antiguo Testamento. Éxodo 19. Versículo 10 en adelante. Y Jehová dijo a Moisés: Ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. No lo tocará a mano, porque será apedreado o aseteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Nadie se acerque. El monte Sinaí está diciendo: no se acerquen a Dios. No se atrevan a acercarse a Dios porque serán fulminados por su gloria. No lo hagan. Pero el monte Calvario está diciendo: acérquense. No solo acérquense, confiadamente. No se preocupen, no van a ser fulminados, porque alguien ya recibió sobre sí la justa ira de Dios. Porque ya el Señor Jesucristo tomó la copa hasta la última gota, y entonces ustedes no tienen ya que tomar ni una gota de esa ira. Acérquense, porque ese sumo sacerdote hizo el sacrificio perfecto por ustedes, para que ustedes puedan tener una comunión cercana con Dios. Mientras uno está diciendo: aléjense, el otro está diciendo: acérquense. Y por eso es que el rompimiento del velo del templo fue un ejemplo claro de que el Señor Jesucristo abrió un camino nuevo y vivo, como dice también el autor de Hebreos. Ya no hay nada más, no hay obstáculo alguno. Y entonces una persona que aún no ha conocido a Cristo y aún que está dudando qué va a hacer, esta persona tiene que hoy ir a los pies del Señor Jesucristo, porque Él está diciendo: acérquense. Como dice
El himno que cantábamos, como el hermano Diego decía ahí, hablando del capítulo 6 de Juan, todo aquel que viene a mí, yo no le echo fuera. ¿Por qué ocurre eso? ¿Qué es lo que hizo la diferencia? La cruz de Cristo. La cruz de Cristo, ese, hermanos, era un trono de juicio para nosotros. El trono de Dios, Dios tiene un solo trono. Ese trono de Dios para nosotros era un trono de juicio, de castigo, de ira, de perdición, de condenación. Y el Señor Jesucristo lo transformó en un trono de gracia. De ahí la grandeza de nuestro Salvador. Yo no tengo más palabras en realidad para tratar de mostrar la grandeza, la perfección, la gloria de nuestro Salvador. Lo que se pierde una persona que no ha creído en Cristo, lo que se pierde una persona que no ha sido convencido de su necesidad y ha corrido a los brazos de Cristo, es algo tremendo. Lo que se pierde una persona que está siguiendo un sistema religioso simplemente o es fiel a una denominación, es tremendo. Nunca va a poder lograr esa vida real, genuina, profunda, extraordinariamente maravillosa que encontramos en Cristo. Cristo está diciendo, ven, acércate confiadamente al trono de gracia, sin temor alguno. Porque el trono de juicio se ha trocado en un trono de gracia, a causa de Jesucristo. Jesús proveyó todo lo necesario para nuestra salvación. Y de ahí la invitación. No podemos quedar indiferentes ante esto. Aquellos que no conocen a Cristo y que están hoy con nosotros necesitan correr ahora a los brazos de Cristo. No puede ser indiferente. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Una y otra vez reitera la Biblia eso. Ve al Señor Jesucristo. Y si has seguido un sistema religioso por mucho tiempo y simplemente has seguido una tradición religiosa, pero no a la persona de Cristo, bueno, es tiempo de que te entregues completamente en sus brazos. Él tiene gracia y misericordia suficiente. Necesitamos urgentemente entender que se trata de esto. El creyente tiene que tener una comunión íntima con el Señor, disfrutar de esa relación. Y eso es lo que está haciendo allí el Señor. Acérquense, vengan, vengan. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, ¿se dan cuenta? Y no tiene que ser una cuestión de emociones y circunstancias, sino que tiene que ser una determinación de seguir a Cristo. Absolutamente. Al trono de la gracia. Y entonces, ¿qué va a alcanzar en ese lugar? ¿Qué va a obtener en ese lugar? Va a obtener, allí dice el texto, misericordia y encontrar gracia para el oportuno socorro. Y permítame decir que si usted se levantó hoy, si usted abrió los ojos y pudo ver un nuevo día, es solo por la gracia de Dios. Aún sea la persona más incrédula que exista en el mundo, es por la pura gracia de Dios. Porque Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. Pero aquí hay algo mucho más trascendente todavía. Y el hecho que el Señor ha desplegado su gracia en una manera imposible de medir en la cruz del Calvario. La gracia de Dios solo puede conocerse a través de la cruz del Calvario en una forma inigualable. Y por eso su invitación es inigualable. Nosotros nos alegramos cuando alguien nos invita a alguna celebración que tiene, ¿cierto? Porque nos consideran y porque consideramos que eso es una expresión de cariño y amor también para con nosotros. Sin embargo, aquí estamos hablando del Hijo de Dios, que nos invita ante su trono. No hay nada más importante. Si el presidente de la República nos invitara a cenar con él, ¿cierto?, en el Palacio de Gobierno, ya sería como algo impactante. Pero aquí no es un hombre el que nos invita. Es el Hijo de Dios. Es el sumo sacerdote perfecto. Es el creador de todas las cosas. ¿Cuánta gracia tiene que haber para que ese Señor santo y justo invite a pecadores como nosotros? Hermanos, ahí está la esencia de lo que significa ser creyente.
No solo es escapar de la ira venidera, sino también implica tener una relación profunda con Dios. Permítanme hacer algunas aplicaciones aquí, finales. Hermanos, nosotros podemos decir y afirmar intelectualmente que sí tenemos una relación profunda y sincera con el Señor, y así ha de ser. Sin embargo, eso se demuestra en la práctica. Eso se demuestra en la evidencia cotidiana, en lo que nosotros y cómo vivimos diariamente. Eso es lo que refleja si verdaderamente tenemos esa convicción. Si escuchamos la palabra una vez en la semana, o una vez cada 15 días, entonces eso no es una evidencia de que realmente tenemos una relación personal y profunda con Él. ¿Por qué no? Porque una persona que tiene una relación profunda y verdadera con el Señor está queriendo escuchar constantemente su voz. Es agradable. Es algo que yo no puedo no hacer, porque si yo no lo hago, estoy diciendo de esa manera, y no por un legalismo, ¿cierto? Sino que yo estoy diciendo de esa manera, no me interesa tanto lo que Él diga. Y eso muestra que no tengo una relación tan profunda y sincera con el Señor. Es decir, en primera instancia, una relación profunda y sincera con el Señor se experimenta a través de querer oír constantemente al Señor. Quiero escucharlo todos los días. Es su voz la que más me satisface. En segundo lugar, también yo quiero hablar con Él. Así como quiero escucharlo constantemente, yo quiero hablar con Él. Porque tengo una relación y una comunión íntima con Él y entonces puedo presentarme ante su trono de gracia todas las veces que yo lo determine. Y eso significa que yo voy a tener ese deseo, ese anhelo por estar también hablando con Él. Y diciéndole y contándole todo lo que son los sentimientos y las emociones de mi corazón, aun cuando Él ya las conoce. Algunos dicen, ¿por qué orar si Dios ya conoce lo que...? Bueno, precisamente por eso, porque Dios quiere que nosotros estemos dependiendo de Él. La oración es una dependencia. Yo estoy diciendo, Señor, te necesito y no puedo estar sin ti. Esa convicción debe haber en el corazón de una persona que genuinamente es un creyente. De lo contrario, hablamos simplemente de un religioso superficial. Necesitamos que nuestro corazón esté vibrando por aquel que dio tanto por nosotros. Hermanos, nuestras relaciones humanas, como hemos dicho muchas veces desde acá, son circunstanciales. Duran mientras nosotros vivimos, pero la relación con Cristo permanece para siempre. Entonces, vayamos hoy a Él. Aceptemos su invitación y acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. No hay nada más importante que esto. Él es inigualable en su oficio, es inigualable en su identificación, es inigualable en la invitación que nos hace en estos 3 versículos de Hebreos capítulo 4. El Señor bendiga a cada una de sus vidas y produzca eso que nosotros no podemos producir por nuestras palabras, que es un cambio, una transformación genuina en nuestros corazones. Padre, te damos gracias. Tantas gracias a ti, Señor, tú eres el autor de este plan glorioso. Todo gira en torno al plan de redención. La Biblia fue revelada para eso. Y para que al completar tu plan perfecto de redención, la persona gloriosa de tu Hijo, por la aplicación de tu Espíritu Santo que hace precisamente ese plan en nuestra vida, podamos darte la gloria que tú mereces. Honrarte con nuestros labios, pero también con nuestra vida. Señor, que el Evangelio vaya impregnado en nuestro corazón todos los días de nuestra vida. Sufrimos, nos afligimos por diferentes cosas, pero no hay nadie que sufrió tanto como nuestro gran sumo sacerdote. No hay nadie que enfrentó el pecado como Él lo enfrentó. No hay nadie que vio el pecado como Él lo vio y lo venció. Señor, que nosotros nos aferremos a Él también con todo nuestro corazón. Danos de tu gracia para eso. Que nos deleitemos en nuestra relación contigo. Bendice a mis hermanos y obra en el corazón de aquel que todavía
No te conoce, Señor. Solo tú puedes traerlo a tus pies por medio de la convicción que tu Espíritu Santo hace. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.